Restauraciones de resina compuesta con Rebond. El propósito de complementar una restauración de resina compuesta con Rebond es reconstruir el diente imitando las características funcionales y estructurales presentes en su estado íntegro. Rebond mitiga los efectos nocivos del factor C y ayuda a prevenir la formación de brechas con efecto de estrés por contracción de polimerización de la resina compuesta que se encuentra entre el diente y Rebond. Este fenómeno se demuestra en este vídeo de una tomografía de coherencia óptica en un estudio del año 2020 dirigido por el doctor Alireza Sauder en la Universidad de Washington. La prevención de la formación de brechas en esta interfase crítica puede prevenir sensibilidad, filtraciones y lesiones de caries recurrentes. Las restauraciones con Rebond refuerzan dientes con compromiso estructural y ferulizan fisuras. Este vídeo entrega un repaso de las técnicas. En el manual de instrucciones de Rebond se pueden encontrar más detalles. Realizando una restauración de resina compuesta oclusal. Alisar los contornos internos. Si la preparación presenta ángulos internos agudos, considera alisar los contornos internos para crear ángulos internos redondeados y fluidos. Medir la cantidad de Rebond necesaria. Utilizar una sonda periodontal u otro instrumento para estimar la cantidad de Rebond que se necesita. Idealmente utilizar solo un fragmento de Rebond para cubrir la mayor cantidad de la superficie del piso pulpar y de las paredes internas de la cavidad. En algunos casos, un segundo o tercer fragmento de Rebond puede ser necesario para cubrir circunferencialmente las paredes de la cavidad. Cortar la fibra Rebond. Cortar el envoltorio plástico y utilizar pinzas metálicas para remover la fibra Rebond. Rebond está fabricado con la misma fibra de polietileno de ultra alto peso molecular utilizada para los chalecos antibalas, por lo que las tijeras convencionales no lo cortarán adecuadamente. Tijeras especiales están incluidas en los kits de inicio de Rebond. Al cortar fragmentos pequeños de Rebond, pequeñas fibras se pueden separar. Para prevenir este problema, sostener el extremo libre de la fibra con pinzas metálicas durante el corte de Rebond. Guardar la fibra Rebond no utilizada en el envoltorio y doblar el extremo de este fijando con un clip para papel. Esto ayudará a mantener la duración de Rebond por tiempo indefinido. Humectar Rebond con resina compuesta. Humectar la fibra con adhesivo de esmalte sin carga de cuarta generación. No humectar la fibra con adhesivos que contengan primer hidrofílico o componentes autogravantes. Si no dispone de adhesivo adecuado, la compañía cuenta con la resina humectante Rebond, que es un adhesivo sin carga especialmente diseñado para humectar las fibras. Llevar la fibra humectada a un papel de mezcla seco y remover el exceso del adhesivo presionando suavemente con el dedo con guante a través de la fibra. Preparar el diente para la adhesión. Utilizar la técnica y el sistema adhesivo preferidos en el diente a tratar. Aplicar resina compuesta en el diente. Aplicar una capa de 0,5 mm de grosor de resina fluida viscosa en el diente. No polimerizar aún. La compañía ofrece una resina compuesta de fijación Rebond, que es una resina fluida viscosa, altamente radiopaca. No así como las resinas fluidas estándar, la resina de fijación Rebond es pegajosa y ayudará a mantener la fibra en su posición antes de la fotopolimerización. Estas características permiten el adecuado posicionamiento de la fibra y al mismo tiempo minimizar el grosor de la resina de unión entre la fibra Rebond y las paredes del diente. Si no se cuenta con la resina de fijación Rebond, utilizar la resina fluida de mayor viscosidad disponible. Por favor, tened en cuenta que las resinas fluidas estándar no son lo suficientemente pegajosas para mantener la posición de la fibra antes de la fotopolimerización. Esto puede provocar vacíos de aires, defectos y mayores grosores de resina, especialmente de los ángulos axiopulpares. Posicionar la fibra de Rebond humectada. Con el uso de instrumentos, adaptar la fibra de las paredes del diente y presionar contra la resina compuesta de manera que quede una microcapa de resina entre el Rebond y las paredes del diente. Poner especial atención en asegurar que no queden vacíos de aire entre el Rebond y el diente, y que la fibra esté íntimamente unida a las paredes. Si fragmentos seccionales de Rebond son necesarios para las paredes del diente, aplicar una capa fina de resina fluida a las paredes de la cavidad, presionar Rebond humectado sobre la resina y presionar contra las paredes. Asegurar que la fibra esté posicionada 1 a 1,5 mm bajo el margen oclusal. Fotopolimerizar. Fotopolimerizar a conciencia luego de que todos los fragmentos de Rebond estén posicionados. Completar con resina compuesta con técnica incremental. Continuar la restauración con capas incrementales y su fotopolimerización.
Finalizar la restauración. Finalizar contorneando compósito oclusal. Restauraciones ocluso-proximales. Existen dos técnicas para realizar restauraciones de resina compuesta ocluso-proximales con Rebond. En la primera técnica se restaura primero la pared proximal con resina compuesta, pasando de una cavidad ocluso-proximal a una oclusal. Esta técnica permite extender la fibra parcialmente sobre la pared proximal y paredes axiales utilizando la técnica para cavidades oclusales descrita previamente en el vídeo. En la segunda técnica se posiciona Rebond en la pared pulpar y parcialmente en las paredes axiales antes de reconstruir la pared proximal. Luego de posicionar la fibra, realizar la resina compuesta de 2, 3 o 4 superficies según corresponda. Técnica alternativa del Dr. Grant Chess que permite un posicionamiento de la fibra más efectivo y fácil en dientes con superficies irregulares. Preparación de almohadilla de resina compuesta y fibra. Posicionar una capa fina de resina compuesta emplacable híbrida, nano-híbrida o de nano relleno en un papel de mezcla. El Dr. Chess, que ha utilizado esta técnica por más de 20 años, prefiere resinas compuestas de mayor densidad en vez de resinas de menor viscosidad. Compactar la resina compuesta con un instrumento hasta obtener una capa de entre 0,5 y 0,7 mm de grosor. Extender hasta aproximadamente el mismo grosor y largo de la fibra Rebond que se utilizará. Presionar la fibra Rebond humectada sobre la resina compuesta. Presionar gentilmente la fibra humectada sobre la resina compactada. Asegurarse de obtener una capa fina de resina bajo la fibra de 0,25 a 0,5 mm. Cortar el exceso de resina compuesta alrededor de la fibra Rebond. Levantar el fragmento de Rebond con resina compuesta del papel deslizando un instrumento fino y afilado por debajo de la resina y fibra. Posicionar la fibra Rebond. Centrar el fragmento de fibra con resina compuesta sobre la cavidad con la superficie con resina enfrentando al cliente. Luego presionar la fibra dentro de la preparación y adaptar el piso pulpar y paredes a la cavidad. Remover el exceso de resina que fluye desde la fibra durante la adaptación. Con esta técnica es posible posicionar un solo fragmento de fibra que cubre las paredes pulpar, axiales y proximales. Por favor, tened en cuenta que cuando se utiliza la técnica del Dr. Chess no se usa resina fluida en el diente para posicionar la fibra. Principios básicos. Rebond tendrá un efecto positivo solo donde es posicionado, por lo tanto se debe cubrir la mayor cantidad de superficie de la preparación posible. Adherir la fibra lo más cerca e íntimamente posible a la estructura dentaria para minimizar el grosor de la capa de resina entre Rebond y el diente. Capas de resina gruesas pueden aumentar la posibilidad de vacíos de aire, defectos, filtraciones y sensibilidad. La fibra Rebond debe quedar totalmente contenida dentro de la restauración. El empapelamiento debe restringirse hasta 1 a 1,5 mm de margen cabo superficial. Rebond es radiolucido. Dependiendo de la cantidad de fibra y de la radiocapacidad de la resina compuesta utilizada para fijar la fibra, la restauración puede mostrar imagen de vacíos de aire o porosidades en el control radiográfico, que corresponden a la imagen de la fibra Rebond. La compañía Rebond se complace de tener participación y un rol activo en el desarrollo de estas técnicas. Por favor, contáctenos si llegara a tener cualquier duda o preguntas.